Os doy la bienvenida a este ciclo de entrevistas sobre arte, creatividad y espiritualidad. Hoy nuestra invitada es Ángela López Lara. Buenos días, Ángela. Hola, buenos días, Belén. Muchas gracias por responder con tanto cariño a mi invitación. Un placer, la verdad. Igualmente, Ángela. Ángela es pionera de la danza balinesa en España. Ha colaborado con la Embajada de la República de Indonesia en nuestro país. Ha impartido cursos en la RESAD y en múltiples lugares de interés para profesionales de las artes escénicas. Graduada como pianista en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia y máster en investigación musical por la Universidad Internacional de Valencia. Os estoy dejando aquí unas pinceladas acerca de Ángela, un poquito de su biografía profesional y luego iremos profundizando más durante la entrevista. Desde 2012 imparte clases sobre teoría y práctica del flamenco y sobre el repertorio español para piano en escuelas y universidades del sudeste asiático. Está finalizando su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre exotismo en la música y danza en las exposiciones universales del siglo XIX. Su reciente investigación sobre el legendario gamelán, luego hablaremos un poquito de esto, de la Exposición de París de 1889, la ha llevado a exponer su trabajo en distintos congresos internacionales, como el American Musicological Society en Chicago, la Galpin Society en Oxford o el International Council for the Traditions of Music and Dance de Nueva Zelanda. Os dejo aquí en la cajita, en la caja de descripción, os voy a dejar la web de Ángela, así como el enlace a su YouTube. En la web podéis ver información acerca de sus actuaciones, sus cursos, sus investigaciones. Y en el canal de YouTube también podéis escuchar cantar a Ángela, que es una maravilla. Yo no la había escuchado, bueno, la había escuchado un poquito, pero ahora preparando la entrevista la he escuchado más y bueno, os la recomiendo. Lo primero de todo, ¿dónde te encuentras, Ángela? Bueno, en este momento estoy en Mali. Estoy aquí pasando unos meses. Muy Sí. bien. Y desde la isla de Bali, muchísimas gracias por estar aquí. Y te quería preguntar, lo primero, a través de la pequeña exposición que he hecho sobre ti, vemos que tienes un bagaje profesional que aúna varias artes. Tienes un auténtico interés multidisciplinar. ¿Qué es lo que te ha impulsado, ya que el tema de este ciclo es arte, creatividad, espiritualidad? Me gusta hablar con vosotras de cuáles son las motivaciones fundamentales, ¿no? Acerca de vuestra dedicación al arte. ¿Qué es lo que te ha impulsado a esta dedicación profunda y mantenida, que dados los tiempos que vivimos no es nada fácil, al arte? Bueno, pues supongo que todo viene desde la infancia, ¿no? Yo cuando era pequeña, pues ya en mi familia había un ambiente muy musical. Mi madre cantaba, mi padre tenía un grupo, de hecho, entonces él tocaba el laúd, la mandolina. Y bueno, yo me acuerdo cuando era pequeña ya veía los ensayos que tenían ellos y me acuerdo ver a mi madre cantar y o sea, me parecía una cosa alucinante. Había otro chico que cantaba también y tenía una voz con un vibrato perfecto que para mí era un sueño. Yo veía eso y ya, así pequeñita que tendría yo 3 o 4 años, pues ya eso me hizo querer estar dentro de la música. Y enseguida me interesó el tema tenía un xilofonito en la clase del colegio y me compraron unos organitos a pequeños.
Y yo enseguida ya eso era mi diversión. Mientras los niños estaban jugando en el patio a correr, pues a mí me gustaba meterme ahí en la clase y sacar las canciones. O sea, quiero decir, desde pequeña había un interés, no podría saber exactamente cuál es la razón, ¿no? Pero siempre ha sido la cosa que a mí me gustó más hacer. Y luego es verdad que siempre he sido una persona que ha tendido a aburrirse demasiado rápido de las cosas. Entonces, siempre como que me ha gustado encontrar otra manera o sea, otras cosas que hacer, ¿no? También he visto muchas cosas, me relaciono con mucha gente, entonces, pues, otras cosas que veía hacer, pues también me apetecía a mí hacerla y sí, también es verdad. Y bueno, pues supongo que de ahí, bueno, cuando uno empieza a entrar y a ponerse reto y a ponerse metas y a ver que realmente eso te aporta a ti y le aporta también a los demás, ¿no? Que eso también es muy gratificante. Yo haber tenido a mis padres como primera fuente de inspiración, pero a la vez como depositarios de lo que yo iba haciendo y ver que para ellos también ha sido una satisfacción y eso pues ha sido también muy, muy importante. Y bueno, pues ¿por qué he seguido haciéndolo hasta el día de hoy? Pues porque en el fondo es la manera que tengo yo de vivir la vida de una manera que me enriquezca y que me entretenga también, ¿no? Porque para mí el arte, o sea, cualquier rama del arte de las que hago, en el fondo es una cosa que me divierte muchísimo. O sea, yo me lo paso pipa haciendo cosas. Tengo épocas que a lo mejor me queda estancada en una cosa por lo que sea, por el tipo de trabajo que tengo, y luego enseguida pues me propongo salir de ahí y centrarme en otra cosa, o me surge algo nuevo que no he aprendido nunca, como por ejemplo me pasó cuando me vine aquí a vivir a Indonesia, y entonces es como la vida me pone ahí estímulos y pues siempre estoy un poco dispuesta a probarlos y pues de ahí un poco esa multidisciplinariedad que has mencionado. Y bueno, no sé si Es- respondo lo, a... perfectamente. O sea, lo has explicado perfecto y además motiva a Motiva. hacer cosas. Eh, ¿Cómo se alimentan la investigación y la creación e interpretación artística? Porque en la presentación hablábamos de tu faceta de investigadora también. ¿Ha supuesto la investigación en el plano teórico un impulso para tu creatividad? sí, claro que sí. Mm, a ver, o sea, pareciera que la investigación es una cosa parece que se va al plano de lo teórico, ¿no? Pero en realidad, o sea, investigar, yo estoy haciendo una investigación histórica y musicológica que, bueno, en el fondo es una cosa que da mucho margen también a crear ficciones, ¿no? Que es un poco lo que a mí me ha gustado siempre. Quiero decir, yo no hago investigación científica en la que hay datos y hay que obtener unas conclusiones a partir de unos procesos científicos. Entonces, hay mucho margen a la creatividad dentro de la investigación. O sea, por ejemplo, desde el momento en que uno tiene que plantearse las preguntas que se llaman, las preguntas de investigación que se llaman, o sea, porque no es solamente que tú recoges datos sobre esto, no, es que tienes que un poco ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero investigar y por qué, y a qué preguntas quiero yo dar una respuesta con esto. Entonces, esas preguntas mismas también, o sea, ahí hay que hacer la cosa un poco creativa, ¿no? Y buscar aspectos que incluso a lo mejor tú no te hubieras planteado antes y que obviamente otros investigadores a lo mejor tampoco, ¿no? Entonces, desde el momento en que tienes que hacerte unas preguntas de investigación, ahí la creatividad ya aplica. Pero Total. luego también en el momento en que tú tienes que plasmar eso en una tesis o en artículos, pues obviamente la escritura.
requiere de creatividad, el cómo tú dices las cosas, el cómo hacer la estructura de la tesis, la estructura de lo que estés escribiendo, pues ahí, obviamente, la creatividad es necesaria, ¿no? Y luego en el Totalmente. sentido inverso también, ¿no? Cualquier cosa que uno está investigando, sobre todo, bueno, en mi caso, cuando son cosas de la vida real, de la música de hoy en día de Indonesia, que de alguna manera también entra dentro de mi investigación histórica, ¿no? Porque también se trata de ver un poco cómo han cambiado esos procesos musicales. eh, Todo lo que uno va entendiendo a partir de esa investigación, de nuevas maneras de proceder, o sea, de procesos musicales o de cómo la música dialoga con la danza, con el movimiento, pues todo eso también uno lo puede aplicar luego a sus propias creaciones, ¿no? Obviamente. Entonces, sí, yo creo Totalmente. que es muchísima la conexión que hay, sí. Sí, 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 sí. Acerca de estos momentos de investigación o de creación, me gustaría ir bueno, a meterme un poco ahí en tu casa, en tus momentos. ¿Qué momentos te gustan para crear? Es decir, ¿necesitas soledad? Eh, ¿Te gusta concentrarte para crear o investigar estando en casa? ¿Buscas algún tipo de espacio o alguna condición en concreto para ello? Depende mucho también de lo que tenga que hacer y de cómo tenga que hacerlo. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho estar con gente, ¿no? Y sobre todo sobre todo para bailar. El tema de la danza, porque me motiva mucho. Y de ahí salen cosas que a lo mejor no saldrían cuando uno está solo. Pero tengo que reconocer que realmente cuando yo quiero crear algo mío, un espectáculo o crear una dinámica de clase o lo que sea, o crear mi música o la tesis doctoral, ahí sí que me gusta estar sola y yo reconozco que el 90% de mi tiempo lo paso sola y ha sido así desde que he sido pequeña. Y porque a mí necesito también encerrarme en lo mío para poder buscar y sacar cosas de ahí, ¿no? Mi habitación siempre es el mejor sitio porque es donde tengo mis libros, donde tengo mi silla que me gusta o no. Pero también es verdad que si en algún momento las circunstancias me llevan a una urgencia y se me tiene que ocurrir escribir algo porque tengo una fecha límite o se me tiene que ocurrir cómo estructurar ese espectáculo o qué enseñar en la próxima clase, pues donde me pille tendré que hacerlo, ¿no? Y también un poco la cosa siempre está en buscar qué cosas puedo ir pensando mientras, si estoy en un autobús o si estoy en tal sitio, y qué otras cosas no, para qué otras cosas sí que tengo que estar delante de un piano, por ejemplo. Entonces, un poco también adaptar ahí las cosas, pero vaya. Puedo decir que para mí la soledad es lo ideal, o sea, mi felicidad lo tengo clarísimo en esa soledad, sabiendo obviamente que siempre está la gente ahí fuera con la que luego me encanta poder contar, obviamente, ¿no? O sea, Sí, que no soy sí. una persona antisocial, ni muchísimo menos. De hecho, luego la prueba está en que todo lo que yo hago, o sea, en realidad lo hago para luego compartirlo con la gente, pues en el Por escenario o en las supuesto, clases o lo que sea, ¿no? por Eh, supuesto. Sí, sí, sí. Ese momento como de nutrirse, ¿no? De muchas cosas para luego poder dar, ¿no? Que al final, ujú. cuando trabajamos con el arte, al final el último movimiento es hacia afuera, Exactamente. hacia el que lo reciba. Sí, Yo creo que lo sí, has sí. expuesto divinamente. Acerca de la creatividad. ¿Ha supuesto para ti la práctica de la danza balinesa algún cambio en tu visión creativa, en tus procesos artísticos? Pues sí, muchísimo, sí. En muchos aspectos además. O sea, primero hay una cuestión de que la danza balinesa es un entrenamiento tan enorme en tantos sentidos, físico, pero también a nivel mental,
que desarrolla cantidad de capacidades y luego pues te permite hacer, a mí me ha permitido hacer cosas que de otra manera no hubiera podido hacer, ¿no? Desde, no sé, adoptar posturas impensables, porque ahora he tenido la fuerza después de estar trabajando en la danza balinesa a poder disociar partes de mi cuerpo, porque justamente la danza balinesa está, ahí trabaja mucho la disociación, ¿no? O luego el tema de la contención de la energía, ¿no? Es una danza que hace tanto uso de la energía constante presente en el escenario, pero mm, de una manera contenida a través de el micromovimiento y tal, que eso a mí me ha ayudado mucho también luego cuando he estado en un escenario haciendo cualquier otra cosa, a saber un poco manejar y a saber mm, que no se te vaya la cosa muy, no sé, yo tiendo además a ser demasiado expresiva, ¿no? Muchas veces se me van los brazos demasiado para allá. Entonces la danza balinesa me ha dado un poco también esa contención. Eso por un lado, pero luego también todo lo que es la estética de la danza balinesa, como o sea, el tipo de movimientos que utiliza, eso, o sea, el repertorio de movimientos y de maneras de que de las partes de tu cuerpo interactúen con otras, ¿no? Todo ese vocabulario, eso ha sido una de las cosas más evidentes luego a la hora de la realidad, ¿no? Porque luego cuando estamos haciendo creaciones de danza, coreografías o lo que sea, o improvisaciones, pues ahí eso te da mucha, bueno, supongo que como cualquier otra danza, o sea, no solamente la danza balinesa, cualquier otra danza que tú aprendas, pues si tú sabes luego de ahí sacar esos movimientos de las manos por separado, los movimientos o Mm. las expresiones faciales, las posturas corporales, pues todo eso luego te aporta si lo sabes luego meter en otro contexto, pues te puede dar una riqueza que a lo mejor antes no tenías y, por ejemplo, me ha parecido muy útil, más allá a nivel coreográfico para crear danzas y tal, me ha parecido muy útil también, bueno, tú que haces teatro y supongo que también lo habrás experimentado, a la hora de crear caracteres también, o sea, maneras diferentes de estar en el escenario, de caminar, para dar diferentes corporalidades, ¿no? Para crear personajes Sí, teatrales. Y a la hora incluso de realizar acciones, pues realizarlas de manera diferente, digamos, estetizar las acciones o poetizar las acciones en el escenario de manera que tengan otra estética y que le den ahí otro punto. A mí, en ese sentido, me ha sido súper útil. Por eso me interesaba mucho siempre dar los cursos de danza balinesa para actores y directores escénicos, ¿no? Porque me parece que puede dar muchos recursos a la hora de eso de crear personajes y maneras de moverse y tal. Y sí, 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 o s- sea, la danza súper balinesa es una enriquecedor, cosa alucinante, sí, súper enriquecedor. sí. Ahora que estamos hablando de tu relación con la danza balinesa, dentro de esta disciplina, ¿has sentido a través de la danza balinesa algún momento transformador para tu vida en global? O sea, que te haya aportado una manera a lo mejor diferente de mirar la vida, de estar. No sé si has sentido o has vivido algo así con algún maestro, o sea, algún maestro que te haya cambiado la visión de estos que dices. Me ha transformado algo también de mi vida personal Ujú. en danza balinesa. Pues, a ver, en general, o sea, la propia danza balinesa en sí sí que me ha transformado, o sea, me ha hecho, me ha hecho dar un cambio muy radical. Tiene que ver con lo que te decía antes, pero eso son como aplicaciones un poco de... Pero sí que la danza balinesa a ver, yo no quiero aquí que parezca que he alcanzado aquí nada, ¿no? Yo siempre estoy también en proceso y por No, eso mi vida es hablando, un continuo entrenamiento claro, siempre. O sea, soy muy siempre. consciente de eso. Sí, Pero me ha dado
conciencia o sea, bueno, lo que se llama conciencia corporal, ¿no? Más allá de que la Exacto. tenga dominada o no, que no la tengo, pero me ha dado esa percepción del cuerpo y esa capacidad de poder darte cuenta de que no de cada parte de tu cuerpo, sino de que tienes que estar presente en cada parte de tu cuerpo, ¿no? Y, y luego, pensando en maestros, a ver, tengo que reconocer que la pedagogía en Indonesia para mí ha sido muy dura. O sea, ha supuesto también un cambio muy grande porque me ha hecho a mí replantearme mis maneras de dar clases y tal. Pero porque ha sido muy difícil también adaptarme a esa manera de enseñar que tienen, por lo menos aquí en Indonesia, en la que, o sea, realmente todo funciona a partir de la imitación, ¿no? O sea, el maestro no se te va a poner a explicarte cuál es la lógica del movimiento, tal, sino que simplemente el maestro va a hacer y tú vas a hacer delante de él detrás de él. Entonces, eso para mí ha sido muy difícil, pero a la vez eh, de ahí he aprendido mucho porque me ha obligado a tener que ser yo la que ahí tenga que sacarme las castañas y, y claro, pero yo vengo de una tradición completamente diferente y he venido además de profesores de diferentes disciplinas, cuando toda mi época de España, pues de piano, de voz, de danza contemporánea, de flamenco y claro, ahí actúan procesos mentales diferentes en cada Sí. disciplina y obviamente a partir de cada profesor, ¿no? Entonces, la manera que cada profesor tiene de enfrentarse al arte que hace y qué manera tiene de transmitirla, eso te va dando también un bagaje para que luego tú te enfrentes a ese arte, pero también para que luego tú lo enseñes, ¿no? Y, mm, y claro, al llegar aquí a Indonesia, eso fue para mí un poco de choque, ¿no? De repente de tener que pasar a otra cosa en la que no tengo margen de acción ninguno, más que repetir, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese sentido, en la pedagogía o la manera de enfrentarse a la danza, desde mi punto de vista, y con todos mis respetos, pero tal vez dan menos margen a la creatividad, porque las Ya, danzas son tan pautadas y la manera de enseñar es en ese sentido tan rígida y tan, tan dando tan poca flexibilidad a lo que tú puedas aportar, porque no se trata de lo que tú como artista quieras aportar, no, se trata de que tú entres en esta tradición que tiene otra finalidad, ¿no? Pues eso es chocante, pero bueno, a la vez también te hace tener que reaccionar y tener que adaptar tus mecanismos mentales a eso. Y bueno, para mí ha sido un aprendizaje pues duro, pero ha sido muy, muy beneficioso también, ¿no? claro. Y, yo me he curtido también aquí en un montón de cosas que antes no hubiera podido a lo mejor tragar así tan... Y el tema de este respeto que hay entre el maestro y el alumno, ¿no? Claro, en España es como todo siempre mucho más relajado, hay mucha más espontaneidad. Y, y aquí hay un respeto por la propia tradición y por el propio maestro, que te hace también que tú te tengas que bajar tus propios humos y que las preguntas te las guardes un poco. Yo siempre he sido la típica, "Ay, quiero saber todo y quiero preguntar esto y no entiendo por qué esto", y aquí llegas y a lo mejor el profesor no está ni entendiendo a qué te estás refiriendo, por lo cual es imposible que nunca te dé una respuesta. Y entonces yo ahí en eso he aprendido mucho también a preguntar menos y a dejarme a dejar que me hagan que haga, ¿no? Y- no, pero sí, recomendable, recomendable. Vaya. Ángela, solo una pregunta. No sé, luego vamos a hablar un poquito más de la danza balinesa, pero es que has apuntado ahí la finalidad, ¿no? La finalidad de esta danza. ¿Cómo se vive la finalidad o sea, cuál es hacia dónde se enfoca la danza balinesa? Algo has dicho ni tan siquiera es Sí, su finalidad. claro, sí, o sea, es decir, en Occidente.
hay también puede atribuirse muchísimas finalidades a una danza, ¿no? Y una de ellas es que tú quieras expresar tus propias ideas Sí, ¿no? Aquí, básicamente en Bali, o sea, bueno, hoy en día hay de todo ya, porque o sea, todo cambia y sí que es verdad que la tradición sigue teniendo un peso muy fuerte y hay un interés muy grande en mantener la tradición, pero también hay ya, o sea, uno se puede encontrar de todo y gente que crea danzas propias y tal, ¿no? Pero básicamente la danza en Bali tiene una función como parte de la ceremonia religiosa, ¿no? O sea, esa ha sido por lo menos, o sea, lo que es durante el siglo XX, que es donde se ha cuajado lo que hoy conocemos como danza balinesa, danza clásica balinesa o danza tradicional balinesa, y que no se remonta tampoco muchísimo más allá. Eso ha tenido una finalidad muy clara, que es eso, la de servir como parte de esa ceremonia en diferentes maneras, porque unas veces las danzas son una manera de comenzar una ceremonia, de manera que las bailarinas que están ahí haciendo esa coreografía concreta están simplemente dando la bienvenida al público, dando la bienvenida a los dioses, de alguna manera purificando el ambiente a través de rezos que se incluyen dentro de lo que es la propia coreografía. Pero otras veces la danza en sí es lo que es una ofrenda para los dioses, con lo cual, por supuesto, tú como bailarina, a eso me refería antes, el margen de acción que tienes es poco porque tú estás haciendo una coreografía en conjunto además con otras tantas personas y, y en la que tú no vas a cambiar ahí ningún movimiento porque en realidad esa danza está hecha así, no para que tú expreses ni para que tú muestres tus habilidades artísticas ni tus capacidades, sino ni para que conmuevas a un público tampoco, sino porque esa danza es una ofrenda para los dioses, con lo cual lo que ahí importa es que tú la hagas pensando en a quién va dirigida, que son los dioses. Y además, de hecho, sin importar ni siquiera si hay público delante o no. Porque si encima uno tiene que dirigir esa representación hacia el volcán, el Gunung Agung, que es el volcán que se considera aquí más sagrado y que es símbolo del dios. Si tú tienes que hacer esa representación enfocándote al Gunung Agung y resulta que el escenario lo han colocado ahí y lo que hay detrás es un muro, pues tú ahí vas a tener que bailar de cara a un muro, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues claro, ahí el arte tiene otra finalidad y tú como bailarina estás en otra historia completamente diferente. por lo que conozco del teatro balinés, no hay separación como la conocemos en Occidente entre danza y teatro. ¿Es así? Sí, sí que es así, eso es totalmente así. Y, o sea, y no es que lo diga yo, sino que lo han dicho teóricos del teatro desde el principio del siglo XX hasta hoy con Eugenio Barba. Y justamente ha sido esa unión del actor con la danza, pero en el sentido del movimiento, ¿no? Y de la corporalidad que uno adopta en el escenario lo que de hecho llamó la atención a toda esta tradición occidental del teatro de texto. Y, o sea, por un lado está el hecho de que el actor no va nunca a utilizar la corporalidad cotidiana que utilizaría en su movimiento de la vida real, ¿no? Pero luego pasa también lo contrario, y es que cuando, o sea, lo que es lo que se consideraría danza, aunque tampoco se pueda hablar de que la danza de por sí, que los movimientos tengan un significado concreto, como sí pasa a lo mejor en danzas de la India, en que cada gesto, cada Sí. movimiento es muy explícito. La danza balinesa, en cambio, es como más abstracta, pero sí que siempre la bailarina está realizando, o sea, está al menos metida dentro de un personaje, ¿no? Ujú. A lo mejor esa danza en sí tiene una historia, como una especie de argumento, que luego no queda del todo explicitada con los movimientos tampoco, pero siempre está ese argumento y tú como bailarina adoptas un personaje que de por sí te obliga a tener una cierta
corporalidad. Entonces, está completamente vinculado en los dos sentidos. Como decía antes, ¿no? Pues el actor siempre las acciones que vaya a ir realizando en realidad están como que se inscriben en una estructura musical. Para empezar, claro, es que Ujú, está todo musicalizado, además. O sea, es teatro, danza, pero como la danza siempre va a ir acompañada de música, pues al final el teatro, la mayor parte del tiempo, también está acompañado de música, aunque pueda haber momentos de texto en el que la música para y tal, pero siempre esas acciones van siempre en el contexto de una estructura musical y sobre todo pues adoptando una corporalidad muy específica que no tiene nada que ver con la manera de movernos. Y eso fue lo que un poco también llamó tanto la atención a estos teóricos del sí, teatro del siglo XX, de la antropología teatral y todo eso. sí, súper Y sí, sí, y de hecho, importantes. bueno, pues es muy Mm, interesante también eh, a la hora de hacer creaciones teatrales en Occidente, pues tratar de salirse un poco de la convencionalidad, de esa presencia escénica tan cotidiana, ¿no? Y buscar un poco ahí otras, siempre, bueno, pues muy, muy interesante, claro. sí, Mm, sí, sí, totalmente, un recurso fantástico. mm. Em, de tu bagaje artístico, que es muy amplio, trabajas con distintas disciplinas, danza, piano, canto. De esta práctica artística y también de tu investigación acerca del arte, ¿ha supuesto todo este camino alguna transformación en tu vida? Sí, bueno, todo el tiempo, ¿no? O sea, por supuesto, cada cosa que cada uno va aprendiendo va de alguna manera transformando. Y, y luego lo que también es verdad, o sea, el hecho de estar entre diferentes disciplinas es como que hace que entre ellas puedan llegar también a alimentarse las unas a las otras, ¿no? En diferentes planos, además, porque por ejemplo, por un lado está el tema a nivel de lo que supone cada una de esas disciplinas como entrenamiento, ¿no? Que pueden aportar al resto de disciplinas. A mí, por ejemplo, en el momento en que yo empecé a hacer danza, que fue muchísimo después de haber empezado con la música, o sea, a mí de repente ahí se me abrió un mundo porque de haber estado moviendo solamente, bueno, a ver, no quiero decir, no quiero que parezca que ahora que el piano uno solamente mueve los dedos, porque en realidad al final involucra todo el cuerpo, ¿no? Pero digamos que el movimiento está mucho más concentrado, obviamente, en las manos, aunque luego en la espalda también influye, obviamente los pies porque tienes que pisar los pedales, ¿vale? Pero uno está sentado, empezando por ahí. Entonces, a mí el momento de empezar a hacer danza, eso me aportó mucho porque de repente, o sea, tienes que pensar en distribuir el peso del cuerpo, en el equilibrio, en otros tipos de movimientos. Y, o sea, esa conciencia corporal que vas cogiendo y esa también, pues no sé, pues todo lo demás que aporta la danza, ¿no? A nivel de la resistencia física, la fuerza, la elasticidad, todo eso, obviamente a la hora de tocar el piano también ayuda. Pero luego además, a la inversa también pasa, porque o sea, todos los procesos mentales que requiere la práctica del piano o de la música en general, pues para mí han sido una herramienta fundamental a la hora luego de entender las secuencias de pasos, por ejemplo en el flamenco. O sea, Claro, a claro. la hora de Sí, entender sí, los sí, sí. zapateados y de memorizarlos, sí, me ha resultado a lo mejor un poco más fácil porque he tenido mis herramientas, mis maneras de transcribirme todo directamente en notación musical, con lo cual eso ha sido, o sea, las habilidades que te da la música, pues las he podido aplicar también a mi manera de enfrentarme a la danza. Pero luego también en el plano de lo
a la hora de la creación, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya no solamente como recurso de entrenamiento y habilidades que ayudan a unas a las otras, sino también el, el- el hecho de, por ejemplo, poder usar, o sea, para mí cuando he tenido que hacer alguna composición musical y estoy ahí y no se me ocurren ideas o lo que sea, pues a lo mejor me viene a la cabeza un ritmo de un zapateado que haga tin con tan tan, tin con tan tan, y entonces digo, pues voy a ver cómo puedo utilizar esto si le pongo notas en el piano y entonces pues probando, a partir de ahí eso te lo llevas a la música y viceversa, ¿no? O sea, yo también he podido crear estructuras de pasos y ritmos en la danza a partir de otras cosas que he aprendido con mi práctica del piano, ¿no? Sí, sí. O sea, que, O sea, por supuesto todo se alimenta y y bueno. dentro de esta, pues de tu visión, ¿qué es la creatividad para ti? La creatividad, bueno, a ver, la creatividad, o sea, pueden ser muchas cosas en realidad, ¿no? También depende del momento y de la situación el momento de tu vida también que estés afrontando. Pero para mí un poco es como la creatividad es como una manera de enfrentarte a la vida cotidiana, en realidad, a tus situaciones diarias. O sea, es una actitud en realidad, ¿no? Es el querer poder enfrentarte a esas situaciones de la vida de maneras diferentes, ¿no? O sea, Ujú. es como un poco eh, poder llegar de un sitio a otro, pero de maneras diferentes y ya no solamente en las cuestiones artísticas, sino en cualquier otra actividad diaria. O sea, quiero decir, la creatividad se puede aplicar a, a cualquier cosa, a hacer una tortilla de patatas, ¿no? O a Totalmente. cómo las cosas cotidianas, ¿no? En realidad. Y vale, a lo mejor en ese caso, ¿qué beneficio puede tener la creatividad ahí, más allá de lo que te pueda, a mí me divierte muchísimo, ¿no? Por ejemplo, pues eso, y sé que a mi madre también, ¿no? Pues mi madre me dice que le dé las llaves y en vez de darle las llaves así, pues le hago la llave así y le hago así, pues por lo menos, no sé, por lo menos eso, pues En le la hago vida reír, ¿no? normal, vamos, totalmente de acuerdo. Y O además bueno, se en cocinar, ¿no? desarrolla. La gente cocina, pues la creatividad ahí, pues si sabes resolver ese plato, pero de otra manera, pues eso, no sé, yo eso es un poco lo que lo veo en general, lo que veo que Sí, puede hacer la sí, creatividad en general. O, por supuesto, luego a la hora de crear obras, ¿vale? Pero es un poco esa actitud de querer, de intentar buscar diferentes maneras de resolver esa situación. Y lo que pasa es que a lo mejor en otras circunstancias se puede llegar a volver una necesidad también, ¿no? O sea, también depende de cómo sea uno. Yo que siempre he sido un poco, como que me ha aburrido un poco de la rutina y siempre he necesitado hacer cosas nuevas, ¿no? Y por eso de ahí me he ido de una cosa a la otra siempre. Em, el tema de la creatividad al final ha sido como una necesidad de salir de esa rutina que ya te tiene harta. Pues ostras, es que hoy voy a intentar, en vez de tocar esta pieza que estoy harta de tocarla así, pues voy a intentar tocarla del revés, ¿no? O sea, que también puede ser un poco al final casi una terapia. Y bueno, y de hecho mucha gente también lo toma como una terapia y bueno, y en mi caso, pues en muchas ocasiones también. O sea que muchas de las veces, a lo mejor por mi trabajo, pues si me tengo que presentar cualquier cosa o, no sé, cualquier obra de lo que sea, pues al final necesitas que haya esa creatividad, con lo cual ya no solamente es que tengas que ir con esa actitud, sino que además esa creatividad es una cosa que la tienes que trabajar además y que la tienes que entrenar,
que no es, es que soy creativa o no soy creativa, ¿no? Es que esa manera, esa, ¿cómo decir? Esa manera de enfrentarte a eso que tengas que hacer, pues en realidad es algo que también te lo tienes que lo tienes que entrenar, ¿no? Y de hecho, todo el mundo sabemos que en periodos en los que hemos estado sin hacer prácticamente nada por las circunstancias que nos ha traído la vida, cuando el momento que te pones a crear algo, dices, ostras, es que no se me ocurre nada, ¿no? O sea, al principio es como, ostras, es que no se me ocurren notas, o es que no se me ocurre ningún paso, o es que no sé qué escribir. ¿Y qué pasa? Que con el paso del tiempo, conforme lo vas haciendo, pues empiezan a venir ideas y al final acabas por poder construir algo, ¿no? Y la propia Mm. creatividad te va haciendo que cada vez seas más creativo y, y Me bueno, no encanta. sé, yo me lo Sí, vivo sí, así sí. de diferentes maneras Sí, sí, me parece una y visión bueno. súper interesante, ¿no? Como que se va alimentando. Me gusta mucho. Mm. Mm, mm. Estamos concluyendo la entrevista con Ángela. Me gustaría, por favor, para que sea como el punto final, me gustaría que nos hablaras de tu investigación acerca del gamelán, de esta orquesta de música tradicional indonesia que te ha llevado a presentar tus resultados en Oxford, en Chicago, en Nueva Zelanda. ¿Qué nos puedes contar así brevemente para que podamos entender un poquito cómo es qué ha ocurrido con esa investigación? Vale, pues bueno, vuelvo un poquito así hacia atrás y os cuento que lo que yo empecé a investigar en el máster, en realidad, en el máster de investigación, fue los espectáculos de gamelán, de esta orquesta indonesia, como tú has dicho, que estuvieron durante la Exposición Universal de 1889, cuando se inauguró la Torre Eiffel. Entonces, esa orquesta de gamelán que estuvo ahí actuando fue como muy, o sea, acabó teniendo como un lugar privilegiado en la historia de la música occidental. De hecho, acabó plasmada en los capítulos de los libros de historia de la música de esa época, porque fue escuchada por compositores franceses de la época y entonces supuestamente los procesos musicales que tocaban, las propias sonoridades del gamelán con sus afinaciones tan características, pues influenciaron a estos compositores de manera que sus estilos compositivos, sus técnicas compositivas cambiaron y, en definitiva, el rumbo de la música clásica occidental pues también cambió y se abrieron muchos nuevos caminos hacia las vanguardias del principio del siglo XX, etcétera. Entonces, bueno, yo empecé haciendo esa investigación tratando a partir de las fuentes primarias, de todos los documentos que hay, las descripciones literarias o de las crónicas de la prensa, de la iconografía, y luego de las transcripciones musicales que hicieron algunos de los oyentes, pues un poco la idea fue empezar a la luz también de lo que yo conozco de la música indonesia, pues interpretar aquello y tratar de recomponer un poco lo que había pasado durante esos espectáculos de música y danza. Y bueno, ya de hecho, bueno, había sido una investigación durante el máster que dio un montón de resultados y se vieron ahí muchísimas cosas cosas que estaban ahí en las fuentes, ¿no? Que simplemente había que sacarlas de ahí. Y lo que pasó que al final, continuando con esa investigación y en medio del proceso de escribir un artículo que estaba ya prácticamente terminado, en el que colabora también Luca Chiantore, que es mi director de tesis, de hecho, pues encontré una pista. Bueno, a ver, la historia es que no he contado, el gamelán en sí, con toda la gloria que se ha llevado hasta el día de hoy y tal, el gamelán, los instrumentos, desaparecieron, ¿no? Al terminar la exposición, desaparecieron. Yo durante una época los había estado buscando y, o sea, en la prensa, a ver de dónde venía, a dónde pudieran haber ido, y al final yo acabé por pensar que, pues, que podían haber terminado
en una residencia particular de alguien que los había comprado o que directamente los habían vendido ahí por piezas o que habían vuelto a Indonesia y habían acabado hechos fundidos para hacer balas durante la Segunda Guerra Mundial, que ahí acabaron con un montón de gamelanes precisamente con esa función. Y, y justamente cuando ya aquello no era ni siquiera una prioridad buscar los instrumentos, me encontré con un artículo de la prensa de ese año, de 1889, que hablaba del gamelán que estaba en Hamburgo y que del gamelán ay, pero ¿cómo que de Hamburgo? Si había venido de Indonesia y tal. Y entonces, rebuscando en más archivos, encontré que la persona que lo cedía para la exposición tenía el plan de donarlo a su ciudad natal, que era Hamburgo, al Museo Etnográfico. Y bueno, pues en ese momento, Luca, que estaba también ahí conmigo, se puso a mirar pum, 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 y de repente encontró un documento del Museo Etnográfico de Hamburgo en el que estaba todo el catálogo de todas las donaciones que había habido desde el año 1850 y en el 89 estaba justamente Gamelán, diciembre de 1889, donado por Gustav Mundt, que había sido el tipo este, con lo cual, o sea, de repente es como, ostras, no me digas que aquí el gamelán acabó en Hamburgo. Y bueno, y entonces a partir de ahí me puse en contacto con el museo y los del museo me dijeron, ah, pues mira, sí, tienes suerte. Aquí tenemos estos instrumentos de gamelán, que por cierto, pues estaría muy bien saber de dónde vienen, quién es el Ush, tal Gustav Mundt ese. madre mía, Y nada, madre bueno, y entonces a mía. partir de ahí empezó otra investigación un poco ya más profunda, que no era parte del plan tampoco, y que me ha llevado, o sea, durante este año a tener que ir a Hamburgo varias veces, a hacer un estudio de los instrumentos, a aprender mucho más también de lo que es la construcción de gamelanes y sobre todo del siglo XIX. Y bueno, y eso es un poco lo que ahora yo he estado compartiendo en estos congresos y tal, ¿no? Ese descubrimiento que, claro, pues de repente es como durante 135 años ese gamelán del que todo el mundo habla, pero que en realidad nunca se ha sabido ni cómo era, ni cómo sonaba, pues es que ahora de repente es que está ahí y bueno, y esto es el principio también de más investigación que venga por parte de otras personas también pero bueno, de ahí se abren también un montón de puertas y bueno, ha sido la verdad súper emocionante. Una Sí, sí, aventura sí. preciosa. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por contárnosla y por compartirla con Nada, un placer, nosotros sí, 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 y sí. por todo este tiempo de entrevista y esta charla que hemos tenido acerca de arte, creatividad y espiritualidad. Un placer, Belén. Muchas Muchas gracias. gracias. Y no os olvidéis, los que estáis viendo el canal y esta entrevista, no os olvidéis de suscribiros al canal para que podamos seguir explorando estos temas. Gracias y un abrazo a todos.